Espíritu Santo, para que en esta mañana sea tu palabra obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amadísimo Padre, te damos infinitas gracias por un día más que nos regalas, por la bendición inmensa, Señor, de poder acercarnos a tu trono con la plena certeza, Señor, de que tú nos oyes, de que tú nos escuchas, que tú nos atiendes, que tú te interesas por nosotros, porque tú eres nuestro Padre eterno, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijas, por la vida de Pedrito, por la vida de todos aquellos, Señor, que en estos momentos se acercan a ti, Señor. Este día especial, este día domingo, donde habitualmente tu iglesia se reúne, Señor, te pedimos que tu palabra en cada lugar, en cada iglesia, en cada congregación, sea propicia a la necesidad de tu pueblo, Señor. Y que haya tu palabra, Señor, en los corazones, el buen terreno, Señor, para que ella, como la buena semilla, produzca en ellos fruto abundante, fruto permanente, Señor. Gracias te damos por el tiempo que nos has permitido estar, Señor, de vuelta aquí en Puerto Rico. Te pedimos que continúes derramando de tu gracia y de tu amor sobre esta preciosa isla, sobre su pueblo, Señor, y que envíes tus guardas, bendito Señor, de protección sobre todo este lugar, Papá Dios del cielo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos infinitas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero compartir con ustedes hoy una meditación acerca de lo que Dios bendice. ¿Qué es lo que Dios bendice? La bendición de Dios, dice la palabra, que es la que enriquece y no añade tristeza con él. La bendición de Dios fue la que Él derramó sobre el hombre cuando lo creó. La bendición de Dios es el deseo en el corazón de Dios de que a sus hijos les vaya bien. Él, como buen padre, quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿por qué muchas veces esa bendición no llega a nuestras vidas? ¿Por qué esa bendición es para unos y para otros no? Depende de Dios el que la bendición llegue sobre unos y sobre otros. Y vamos a encontrar en la Biblia que el Señor plantea condiciones que se deben cumplir para que la bendición llegue. Eso ya no depende de Dios, depende de nosotros, porque la bendición de Dios ya la dio, Él ya la dio, Él ya la derramó sobre nosotros. Encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice en el primer libro de la Biblia, encontramos una de las claves para recibir la bendición de Dios. ¿Sí? Mire que estamos comenzando aquí el relato bíblico y aquí aparece la condición que Dios exige para que su bendición se derrame sobre nosotros. Usando uno de los principios que deberíamos de saber y poner en práctica, porque lo que Dios nos dicta en la palabra de Dios, en su Biblia, en su palabra, en el manual de vida, es para que nosotros lo oigamos y lo pongamos por obra. Muchas veces deseamos ser bendecidos y prosperados. ¿Quién no desea ser bendecido y prosperado en todo lo que haga? Para eso nos esforzamos, para eso trabajamos, para eso nos preparamos, para que en la vida nos vaya bien. Pero llevando una vida desordenada, llevando una vida apartada de Dios, es muy complicado, es muy
muy difícil que esa bendición y que ese anhelo se cumpla en nuestras vidas. Pensando lo que queremos, hablando como queremos, actuando como queremos, ¿sí? De esa manera es muy complicado que la bendición llegue a nuestras vidas. Sin embargo, Dios no se contradice nunca en su palabra, porque lo que Dios promete Él lo cumple y lo que Dios dice se cumple. Dice en este versículo de la Biblia, en el libro de Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada, vacía y en tinieblas. Imagínense esas tres condiciones en las cuales se encontraba la tierra. Estaba que en tinieblas, estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Comienza con la palabra desorden. Desorden. Cuando usted piensa en desorden, ¿en qué piensa? En un caos, ¿cierto? En una confusión, algo que está confuso, algo que está completamente fuera de su lugar, fuera de orden, ¿sí? Desordenado es fuera del orden, fuera de lo correcto, fuera de lo perfecto. Entonces, dice que todo estaba ¿qué? Desordenado. Entendemos por desordenado que lo que se sabe del orden establecido por Dios. ¿Qué era lo que estaba desordenado? Todo, dice. Dice que la tierra, pero era necesario ¿qué? Ponerla en orden. ¿Sí? Ahí estaba el Señor. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre ese caos, sobre esa confusión. De esa manera el Espíritu Santo está moviéndose en medio del caos también, ¿cierto? Tratando y buscando y esperando la oportunidad, ¿cierto?, de obrar. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre ese caos. Y entonces, ¿qué estaba esperando el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, la orden de Dios, la palabra del Señor. Y dijo Dios, que sea la luz. Y inmediatamente el Espíritu ejecuta la orden de Dios y viene a continuación ¿qué? La luz. De lo primero que Dios creó fue la luz. La luz. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Tenemos la luz en la palabra del Señor. Recordemos que el salmista hace unas comparaciones maravillosas acerca de la palabra de Dios y la compara como el alimento, la compara como una lámpara, ¿sí? Como una lumbrera a su camino. Entonces tenemos la luz de Cristo, ¿sí?, morando en nuestros corazones. De lo primero que Dios creó fue la luz. Pero en la porción dice que Dios creó la luz. Y fijémonos muy bien que no dice que Él creó la oscuridad. Dios no creó la oscuridad. La oscuridad vino como consecuencia, ¿cierto?, al pecado, al caos que existía. Ese caos nosotros lo podemos asociar y lo podemos pensar de que se produjo cuando aquel querubín hermoso, precioso, que estaba allí adorando al Señor, se rebeló contra Dios y él fue arrojado, ¿sí?, del cielo, y con él una gran cantidad de ángeles. La tercera parte de los ángeles se unieron a él en esa rebelión. Entonces, ese caos y ese desorden yo se lo atribuyo a ese acontecimiento de la caída de Satanás, y por eso el mundo estaba de esa manera, desordenado, vacío y en tinieblas. Pero fíjense que Dios no hace desaparecer las tinieblas, sino que las separa. ¿Sí? Las tinieblas nos separan. Dice que separó Dios, ¿sí?, la luz de las tinieblas. Entonces, encontramos que Dios creó al hombre, no creó Dios al hombre hasta que la tierra fue ordenada. Dios no nos creó en medio del caos y el desorden, porque Dios primero puso la casa en orden,
¿sí? Todo lo puso correctamente en su lugar, ¿sí? Todo lo puso correctamente en orden, y luego dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios creó al hombre en condiciones inmejorables, ¿sí? En condiciones perfectas, y lo crea para que el hombre viva eternamente. Entonces, fijémonos que Dios no bendijo al hombre hasta que la tierra estaba en orden. La bendición viene después de ¿qué? De que todo fue ordenado. ¿Y esto qué nos enseña? Que si nosotros queremos bendición para nosotros, debemos revisar muy bien cómo está nuestra vida, cómo está cada área de nuestra vida, cómo estamos manejando cada área de nuestras vidas. ¿Estamos haciendo y viviendo como a nosotros nos parece, como a nosotros nos provoca? ¿O estamos teniendo en cuenta a Dios, su palabra, sus principios, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos? ¿Estamos siguiendo el consejo que nos da Dios a través de su palabra? Pues si esas condiciones no están dadas en nuestra vida, es muy difícil que la bendición llegue a nuestras vidas, ¿sí? Que la bendición se derrame sobre nosotros. Entonces, solamente fue cuando todo estaba ordenado que Dios crea al hombre, ¿sí? Y lo bendice en ese estado de orden que vivía y en el cual se encontraba la creación. Entonces Dios, al terminar de poner todas las cosas en orden, crea al hombre, ¿sí? Y lo bendice y le da instrucciones de qué, de reproducirse, de multiplicarse, de aumentarse, de llenar absolutamente todo. Entonces, es entender que Dios le da esa bendición después de ser creado y le da instrucciones de crecer y multiplicarse. El hombre iba a multiplicarse en un estado de santidad, en otras palabras, iba a ser, ¿sí?, un planeta de gente que viviría ordenadamente y que viviría eternamente, porque el hombre fue diseñado para vivir eternamente. Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Sin embargo, el hombre cayó por la desobediencia, porque no tuvo en cuenta las instrucciones que Dios le había dado en el Edén. De todo árbol del huerto podrás comer, pero hay un árbol que está en el centro, en el medio del huerto, que no podréis comer. Y fue aquí donde el hombre, teniendo todo un vasto universo para disfrutar de él, solamente se fijó en ¿qué? En aquel puntico donde Dios le ha dicho: de esto no puedes hacer, de esto no puedes comer. Y fue precisamente allí donde el hombre fijó su atención, y fue tentado, y fue seducido, y fue engañado por el enemigo, y terminó desobedeciendo a Dios, y de esa manera el hombre cae. Entonces, recordemos que los primeros hombres vivieron muchos años, eran muy longevos. El hombre más longevo que ha existido se llamó Matusalén. 970 años vivió Matusalén, ¿sí? Hoy en día una persona que llegue a 100 años es una hazaña, ¿sí? Es una hazaña. Pero Matusalén vivió 900. Pero eran 970 años en el calendario actual, porque también es otra cosa. Sí, en ese tiempo, 970 años, lo que pasa es que la tierra no estaba tan contaminada, ¿sí? La tierra no estaba contaminada. Los alimentos, la alimentación, todas las condiciones se daban para que esta gente viviera toda esa cantidad de años. Sin embargo, el hombre cayó en el desorden por la desobediencia. Usaremos esta palabra ¿para qué? Para referirnos al pecado. La desobediencia, ¿sí?, trajo como tal el desorden a la vida del ser humano. Entonces comenzamos a vivir una vida de desorden. A partir de ese momento se comienza a vivir una vida desordenada. Pero recordemos que para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso llegó el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos, ¿sí?, retomar el diseño y volver al origen. A eso vino el Hijo de Dios.
Es decir, tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacían. Esto les trajo consecuencias a grado tal de que Dios los entregó a sus propias pasiones, a sus propias concupiscencias. Bienvenida, Inalis. Bienvenida. Entonces, ese reflejo, ese resultado de esa decisión que el hombre tomó allá en el Edén, la vemos reflejada hasta el día de hoy. Si usted va al libro de Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, dice que como ellos, es decir, los hombres, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muy bien. En Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, usted puede ver la radiografía, puede ver la película de lo que le ha pasado al ser humano, a la raza humana, a partir de la caída. Y en este tiempo lo vemos también en aquellas personas, en aquel pueblo que no ha querido reconocer a Dios en su vida. Y dice allí en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que no tienen excusa. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, ojo con esto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se llenó de qué? De tinieblas. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias son pasiones desordenadas de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no tuvieron o no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces ahí está
la consecuencia. Pues, Señor del cielo, este hombre está cantando. Imagínate cómo está de bello, ¿ah? Entonces, ahí está, digamos, la biografía de lo que está pasando y lo que ha pasado durante todo el tiempo. Lo triste es que en este tiempo haya gente viviendo en esta condición. Cuando ya la respuesta vino, cuando ya Dios envió a su Hijo a salvar al mundo, a entregar su vida por cada uno. Entonces, el no tomar en cuenta a Dios llevará a vivir a la vida de una persona completamente en caos y desorden. Entonces, si deseamos realmente que Dios nos bendiga, ¿sí?, en nuestra vida tenemos que comenzar por poner orden. Poner orden en nuestras vidas. Poner orden en cada área de nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes y reconocer que en muchas áreas, o en algunas áreas de nuestra vida tenemos un caos. Tenemos un desorden, un descontrol. ¿Sí? No tenemos control sobre ellas. ¿Quién ejerce control sobre esas áreas de nuestra vida? Las pasiones, los deseos, los apetitos, la influencia del mundo. ¿Sí? Entonces, debemos comenzar por poner en orden nuestra vida, nuestra casa. Mencionaremos algunas áreas que debemos reflexionar para tener en cuenta. Dice el salmista en el Salmo 119, 133, dice: ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el desafío que Dios nos está dando en el día de hoy? ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? ¿Ah? ¿A quién nos está llamando el Señor hoy a través del mensaje? A poner orden, a ordenar nuestra vida, a ordenar nuestra casa, a ordenarnos nosotros mismos. Y aquí el salmista nos está dando una pauta. ¿Sí? Ordena que mis pasos con tu palabra. O sea que la palabra de Dios juega un papel determinante, ¿sí?, en poner orden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque allí están los mandamientos, allí están las instrucciones, están los consejos de Dios. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, y el salmista dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué es el señorear? Como tomar posesión, ¿sí?, como tomar gobierno. Que ninguna gente, dice, iniquidad gobierne mi vida. Que tú dirijas mi vida y endereces mis pasos con tu palabra. Entonces, el orden en nuestras vidas no llega de una manera automática porque lo deseamos. Que yo deseo ordenar mi vida. No, hay que tomar ¿qué? Acción. Hay que tomar acción, porque no se trata de desear. Yo deseo que mi vida sea ordenada. No, hay que tomar acción, hay que tomar decisiones. Hay que romper con muchas cosas. Hay que renunciar a muchas cosas que sabemos que no nos ayudan, que no son del agrado de Papá Dios y que nos van a llevar a vivir una vida de caos y desorden. Y si hay caos y desorden en nuestra vida, no va a haber bendición de Dios sobre nosotros. El Señor nos llama a que nos alejemos del pecado, y alejarnos del pecado no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de que yo determine no seguirme contaminando más. Las decisiones se toman en el corazón. Dice que Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, junto con unos jóvenes, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él tomó una determinación. ¿Dónde la tomó? En el corazón.
Cuando las determinaciones se toman en corazón, son determinaciones firmes. Y pase lo que pase, nada nos va a cambiar. Miren que a Daniel, su vida estaba en riesgo. Porque si él no comía de la comida del rey, a la cual estaban obligados todos a comer, era muy posible que lo mandaran a la horca. Era muy posible que lo mataran, que lo ejecutaran. Pero Daniel tomó esa determinación de ser fiel a Dios, ¿sí? De ser obediente a Dios y consagrar su vida a Dios. Y porque él tomó esa determinación, Dios lo respaldó. Y cuando lo quisieron obligar a comer la comida del rey, ¿por qué él no comía la comida del rey? Si era un banquete, suculento banquete. Porque él sabía que todos esos alimentos previamente habían sido consagrados a dioses, a los dioses paganos. Y como él era un hombre temeroso, un joven temeroso de Dios, él no quería contaminarse. Y él propuso y determinó en su corazón. ¿Y qué sucedió? Que Dios lo respaldó. Y cuando se presentaron los jóvenes, porque el eunuco que estaba encargado de los jóvenes dice: cuando yo los presente a ustedes delante del rey, ustedes van a aparecer como pálidos, ojerosos, y entonces a mí me van a echar culpa. Y mi vida está en riesgo. Y Daniel le dijo: no te preocupes por eso. Ensaya, le dice que ensaya con nosotros 10 días. 10 días, por eso se habla del ayuno de Daniel de 10 días y el ayuno de Daniel de 21 días. ¿Sí? El ayuno de Daniel se habla de 2 ayunos. ¿Y qué pasó? Él dice: dame solamente legumbres, vegetales y agua. Los demás jóvenes sí comían todo el banquete del rey. Pero dice que cuando se presentaron todos estos jóvenes delante del rey, el rostro de Daniel y sus 3 amigos dice que parecía más rozagantes que los demás que habían comido en la comida. Y no solamente eso en lo físico, sino que Dios dota a Daniel de un espíritu, ¿sí?, de sabiduría, y lo capacita para ver, para tener visiones, para ver visiones. Y por eso Daniel puede interpretar muchos sueños. Y Daniel llegó a constituirse el primer ministro del imperio, porque Dios derramó sobre él una sabiduría inmensa. ¿Sí? Entonces vale la pena poner en orden nuestras vidas, vale la pena alinear nuestra vida a los parámetros de Dios, porque Dios se va a complacer en bendecirnos, como bendijo efectivamente la belleza. Y aquí David está diciéndole, ¿sí? David le está diciendo: ordena mis pasos con tu palabra. Entonces, la palabra de Dios es determinante a la hora de poner orden en nuestras vidas. Porque no podemos guiarnos por lo que dice el mundo, por las tendencias, por lo que está de moda, por lo que hizo fulano, por lo que hizo fulana, por lo que hizo este famoso, por lo que hizo este influencer. Lamentablemente la gente está siguiendo ese tipo de modelos que no representan absolutamente a Dios, y por eso cada vez vemos que la gente va más y más en esa bajada hacia la perdición. Entonces la decisión hay que tomarla en el corazón. Entonces estamos llamados a ordenar nuestras vidas, porque esto traerá automáticamente vendrá la bendición. Recuerden que lo que sigue al orden es la bendición. Eso fue lo que pasó en la creación. Una vez se ordenó todo, vino la creación del hombre, y Dios bendice al hombre, y Dios bendice la creación y le da orden a los animales: multiplíquense, ¿cierto?, reproduzcan. Entonces, el llamado que Dios nos hace hoy es a ordenar nuestras vidas. Hay un caso en la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 38. Nos habla de un rey de Israel, el rey Ezequías. El rey Ezequías fue uno de los más grandes reyes que tuvo el pueblo de Israel, un hombre temeroso de Dios. Pero dice que este hombre enfermó gravemente, y Dios le envía
al profeta Isaías a darle un mensaje. Y ese mensaje consistía, en el versículo 1 dice: en aquellos días enfermó de muerte, ¿sí?, Ezequías, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová te dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Tremendo mensaje que lo dejó en shock, lo dejó completamente impactado a él, de tal manera que la reacción de Ezequías fue inmediatamente afligir su corazón, humillarse delante del Señor. Dice que lloró en la presencia de Dios. Hizo una oración de todo corazón. Y miren que la respuesta fue inmediata. No había salido todavía el profeta de la casa cuando Dios le dio el mensaje: le vuelve y dile a mi siervo Ezequías que tendrá 15 años más de vida. Y efectivamente Dios le da 15 años más de vida a Ezequías. ¿Para qué? Para que ordene su casa, para que ponga en orden su vida, ¿sí?, para que ponga en orden todo lo que quizá él pensaba que estaba bien, pero no estaba bien. Entonces, ¿por qué le dijo Dios ordena? ¿Sí? Ordena tu casa. Seguramente había problemas, seguramente había situaciones que no había resuelto, seguramente tenía situaciones con sus hijos, con sus padres que no había resuelto. Cuando dice ordena tu casa, no es que ponga los muebles pues perfectamente en posición, aunque eso hace parte, ¿no? Eso viene como consecuencia. Cuando dice ordena tu casa, es ordena tus relaciones. ¿Cómo está el trato con tus padres? ¿Sí? ¿Cómo está la relación con papá y mamá? ¿Cómo está la relación con hermanos? ¿Cómo está la relación con amigos, con esposo, esposa? ¿Cómo está esa relación? Y Dios tiene que ordena ¿qué? Tu casa, ordena tu vida. Porque si deseas bendición, la bendición va a llegar cuando las cosas estén en orden, cuando todo esté ordenado. ¿Sí? Porque Dios es un Dios de oro. Entonces, así se refería. Dios estaba dándonos aquí ese mensaje de parte de Él en este día. Todo comienza también aquí en la mente. Tenemos que aprender a ordenar nuestra mente, nuestros pensamientos, porque es que a veces en la mente hay un maremoto, ¿sí? Hay un desorden, un revolú, constantemente giran y vienen pensamientos. Un día queremos una cosa, otro día queremos otra, otro día queremos aquello, y entonces hay un desorden en nuestros pensamientos. Entonces tenemos que aprender a ordenar nuestros pensamientos. Tenemos que ordenar nuestros pensamientos. Pensar en qué. La palabra del Señor nos aconseja que pensemos en todo lo bueno, en todo lo noble, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que edifica. En eso tenemos que ocupar nuestra mente, pero a veces ocupamos nuestra mente en cosas que definitivamente no nos aportan nada bueno. Nada bueno. Y entonces, ¿eso trae qué? Confusión, y a la hora de tomar decisiones tomamos malas decisiones. Hacemos malas asociaciones, malas compañías, malas amistades. Rechazamos muchas veces lo bueno porque como que se nos trastorna el orden de las cosas y comenzamos a ver lo bueno, lo que realmente es bueno, lo comenzamos a ver como malo. Es que me quieren controlar, es que me quieren manejar, es que me quieren lavar el cerebro, ¿sí? Y comenzamos a rechazar esas cosas. Pero acá donde hay libertad, ¿sí? Donde hay libertad, entonces por ahí nos vamos. Entonces que esa libertad es libertinaje y no trae nada bueno en nuestras vidas. Trae esa esclavitud de aflicción. Entonces debemos aprender a ordenar nuestro pensamiento. En Proverbios capítulo 18, capítulo 20, verso 18 nos dice: los pensamientos
con el consejo se ordenan. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Y con la dirección sabia se hace la guerra. Proverbio del rey Salomón. ¿Sí? Dice que con los pensamientos, con el consejo se ordenan. ¿Con cuál consejo? ¿El consejo de quién? El consejo de Dios. El consejo que nos da su palabra. El consejo que nos puede dar un cristiano maduro, de buen testimonio, su pastor, su pastora, su líder espiritual, un amigo, una amiga que realmente te ame, ¿sí? Te valore y que tenga buen testimonio de vida. Pero si el consejo me lo va a dar alguien que vive peor que yo, que vive mal, que vive completamente en desorden, pues ese consejo tenemos que desecharlo. Entonces, dice que los pensamientos con el consejo se ordenan, el consejo de Dios. ¿Cuál consejo? Solo hay un consejo que te puede ayudar y es el consejo que nos da Dios a través de su palabra. Por eso el salmista decía, ordena mis pasos con tu palabra. En Salmo 119, versículo 105, vemos a David que expresaba, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios se hace indispensable en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Entonces, tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre y no llamarnos a engaño. La pregunta es, ¿crees que Dios está de acuerdo con la manera, con la clase de vida que estás viviendo? ¿Crees que Dios se complace en lo que estás viendo, en lo que estás oyendo? ¿Dios se complace en las conversaciones que sostienes con personas, con amigos? ¿Crees que Dios quiere que ibas peleando en pleitos y contiendas en tu casa, con tus padres, con tu madre, con tus hijos, con tus abuelos, con tus hermanos? ¿Crees que Dios quiere que vivamos esa vida de pleitos y contiendas? ¿Crees que Dios se complace con el vicio, con las adicciones en las cuales de pronto podemos llegar a caer? ¿Crees que Dios aprueba relaciones quizás de adulterio, de fornicación, de todas esas prácticas que sabemos a la luz de la palabra que no son agradables a Dios? A veces nos llamamos engaños y pensamos que Dios nos tiene que bendecir cuando estamos viviendo ¿qué? Desordenadamente. Y finalmente, segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿A qué nos aconseja el Señor? ¿A qué? Apartarnos de quién? De aquellas personas que ven que desordenadamente. ¿Por qué? Porque eso se contagia, eso se pega, eso se adhiere. ¿Sí? Si no vivimos en orden, si una persona vive desordenadamente, pues seguramente vamos a aprender mañas, costumbres de esa persona. ¿Sí? Y por eso el Señor dice, apártate, apártate. Si yo estoy cerca a una fuente de calor, ¿sí? Y entre más me acerque a ella, pues me voy a quemar. ¿Qué tengo que hacer yo para protegerme? Alejarme. Apártate, apártate de esas compañías, de esas personas. Rompe con esa relación que no es del agrado del Señor. Y dice ahí, apártate, ordenamos en el nombre de Dios, del Señor Jesús, ¿sí?
que te apartes de aquellas personas que viven desordenadamente. ¿Por qué dice que te apartes? Porque pudiera ser influenciado, ¿sí? Influenciado y caer en las mismas prácticas. Eso le pasó a Salomón. Eso le pasó a Salomón. Él se unió a muchas mujeres y esas mujeres lo llevaron ¿a qué? A idolatrar sus dioses. Un hombre que fue dotado de la sabiduría más inmensa que ha tenido un hombre en este planeta. Se dejó influenciar de las mujeres y terminó adorando dioses falsos. Por eso su final hace una reflexión, ¿sí? Entonces, así como la serpiente engañó a Eva, estas personas nos pueden engañar a nosotros. Nos pueden llevar a privarnos de la bendición del Señor. Que no caigamos en el engaño pensando que si vivimos de una manera desordenada, Dios nos va a bendecir, ¿sí? Porque la bendición del Señor no va a llegar. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Bueno, entonces, ¿cuál es el desafío que Dios nos hace en esta mañana? ¿Cuál es? Ordenar nuestros pasos, ordenar nuestra casa, ordenar nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen que ser ordenados. Y la palabra de Dios contribuye de una manera especial para que nosotros ordenemos nuestras vidas. Ahí está el manual, está la guía para nuestras vidas. Y tenemos al Santo Espíritu de Dios, nuestro mayor consejero, el que nos guía a toda verdad, el que nos amonesta cuando las cosas no están bien. Él convence al mundo de juicio, de justicia y de pecado. Vamos a orar entonces. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Hacía mucho rato no nos veíamos. Qué mejor manera de celebrar este reencuentro, celebrando pues la Santa Cena. Disponga su corazón para hablar con Dios. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias por permitirnos hoy, Señor, esta hermosa bendición de estar aquí, Señor, en tu casa, como familia, como pueblo tuyo, Señor, experimentando tu gran amor, experimentando tu misericordia, Señor. Saber, Señor, que tú te complaces en bendecir nuestras vidas, Dios. Y muchas veces nos preguntamos por qué la bendición no llega, si tanto la pedimos, si tanto la deseamos. Y como hoy vimos en tu palabra, no se trata solamente de desear, sino que se trata de que todas las condiciones se den para que la bendición llegue a nuestras vidas. El Espíritu Santo, por ejemplo, se derramó en el día de Pentecostés, cuando estaban ellos juntos y unánimes. Estaban orando, estaban unidos. Y en ese ambiente de unidad, de unanimidad, fue el ambiente propicio para que el Santo Espíritu de Dios se derramara sobre la iglesia. La bendición de Dios ya fue dada. Él ya te bendice. Él le dijo al padre Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero la pregunta es: ¿por qué las familias no están viviendo en bendición? Y hoy el Señor nos da la respuesta a través de su palabra. Porque hay desorden, porque hay caos, porque hay confusión, y eso ha traído tinieblas, esto ha traído oscuridad a muchos hogares.
a muchas vidas. Y aunque las bendiciones ya fueron dadas, ellas están allí, esperando que se den las condiciones, esperando que todo esté ordenado, que todo esté en su respectivo lugar, y entonces las bendiciones se cumplirán. Vendrán y te alcanzarán, dice el Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, ciertamente Jehová te exaltará, te bendecirá, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Dios, si oyeres las instrucciones de Dios, y ordenares tu vida, y ordenares tus pasos y tus pensamientos, entonces Dios se complacerá en bendecirte. Dios se gozará en bendecirte. Dios se gozará y se complacerá en hacerte bien y en engrandecer tu vida y llevarte a lugares que tú no te imaginas. Hacer de tu vida una vida productiva. Hacer de tu vida una vida de testimonio. Hacer de tu vida una vida de influencia para otros, para que también conozcan a Dios vivo. Que el estilo de Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con el mundo, con lo que el mundo ofrecía, sino que decidió conservarse y consagrar su vida a Dios, Dios se complació en bendecirlo, en derramar de su espíritu sobre él y llevarle a lugares de mucho privilegio, aún en tierra de cautividad, aún en tierra extraña. Dios lo bendijo y lo prosperó. Gracias, Dios del cielo, porque el anhelo en nuestros corazones es recibir tu bendición, esa bendición que enriquece y no añade tristeza. Pero ayúdanos, Señor, dígale, ayúdame, Señor, a ordenar mi vida. Dígale, yo quiero ordenar mi vida, yo quiero ordenar mi casa, quiero ordenar mi mente, mis pensamientos. Ayúdame a amar tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a que yo desee tu palabra, Señor, Dios del cielo, y que la vea como el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva, Señor. Tu palabra que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de los filos, que penetra lo profundo de nuestro ser, que discierne aún las intenciones del corazón. Porque toda la Escritura es inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias, Dios del cielo. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias, Señor, en esta tarde, por tus hijos, Señor, que aceptaron, Señor, esta invitación, Señor, que tú hiciste, Señor, de congregarnos hoy en este lugar. Te damos gracias, Dios del cielo. Te pedimos que tú, Señor, fortalezcas la vida de todo aquel que está en este momento combatiendo, Señor, en su interior. Porque hay dos fuerzas, Señor, en nuestra vida, Señor. Hay dos naturalezas allí latentes. Una peleando por tomar el control, Señor. Y por eso el apóstol Pablo nos escribe allí en Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque hago el mal que no quiero, eso hago. Porque hay en mí algo en mi interior que quiere agradar a Dios. Pero hay otra ley en mi miembro que se revela contra Dios y me impulsa al pecado. Por eso él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y inmediatamente
dio la respuesta. Gracias Dios, doy a Dios por Jesucristo, que me amó, que se entregó por mí, que murió por mí, que llevó cautivo el pecado y lo derrotó en la cruz. Así, Señor, ayúdame a fortalecer mi espíritu, a alimentar mi espíritu con tu palabra, a buscar cada día, Señor, tu consejo, tu palabra, Señor. Gracias, Papá Dios del cielo, te damos en esta hora, Señor. Queremos terminar este tiempo, Señor, conmemorando, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Así que yo le invito a que ore allí donde se encuentra, antes de tomar la Santa Cena. Dígale: Señor, examina mi corazón, pruébame, Señor, si hay camino de perversidad en mí. Límpiame de todo pecado, Señor. Límpiame de toda inmundicia, Señor. Quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Quiero reconocer que hay situaciones en mi vida que combaten, Señor Dios, en mi interior. Pero hoy quiero, Señor, acercarme a ti. Hoy quiero tomar, Señor, tu cuerpo, tu sangre, Señor, conmemorar, recordar tu sacrificio, Señor, como un recordatorio, Señor, de que un día tú tomaste mi lugar allí en la cruz y cargaste sobre ti todo mi pecado, toda mi maldad, y te hiciste culpable, Señor, en mi lugar, y llevaste el castigo, Señor, porque la paga del pecado es la muerte, y tú moriste, Señor, en la cruz por mí. Por eso te pido hoy, Señor, que me des las fuerzas, que me des la determinación de mi corazón de romper con todo aquello que no es de tu agrado. Gracias, Dios del cielo. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Te damos gracias, Señor, por este trozo de pan que representa tu cuerpo, que fue partido, Señor, que fue molido a causa de nuestros pecados. Hoy lo comemos recordando, Señor, ese sacrificio que nos trajo libertad. Libertad no para vivir en pecado, no para vivir en libertinaje. Libertad para hacer lo bueno, libertad para amar, libertad para servirte, para alabarte, para glorificarte cada día. Así que en tu nombre comemos, Señor, este trozo de pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, tomamos esta copa, Señor, que representa tu preciosa sangre que fue vertida en la cruz. Sangre que lavó completamente nuestros pecados. Sangre
que derrotó a nuestro enemigo. Sangre que satisfizo completamente la ira y la justicia de Dios. Y esa sangre, Señor, nos lava, nos purifica, Señor. Y tomamos esta copa haciendo memoria de tu sangre que se derramó en esos 7 instancias, Señor, en tu camino a la cruz. Tomamos esta copa en el nombre del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haga su propia oración allí, agradeciéndole a Dios, agradeciéndole al Señor Jesucristo por su sacrificio, que nos hace completamente limpios, completamente sanos, santos. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación a ti, Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del Padre eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda con poder sobre sus vidas. Cristo Jesús.